Hola, 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 mis chicas y mis chicos. Bienvenidos a este nuevo tutorial. Yo sé que muchas de ustedes me han pedido mucho un hombre araña, me habían pedido demasiado que les tejiera un diseño para niños, un hombre araña, así que aquí está este diseño maravilloso, este patrón que he creado con mucho amor para compartirlo contigo en dos tutoriales. Está dividido en dos partes y esta es la primera parte. Vamos a tejer a este precioso hombre araña, como viste en las fotos anteriores. Estos son sus zapatos, su araña en el pecho y como viste en la foto inicial es un diseño, un patrón que se le puede quitar y poner la máscara. En este momento tiene la máscara puesta, pero ya se la vamos a quitar. Tiene aquí un cordoncito para ajustar a su rostro. Lo abrimos muy bien y es muy fácil de quitar y de poner de esta forma. Y sale el rostro de nuestro hombre araña. Con su cabello de hilo color café, sus ojitos, que la mayoría de diseños míos ustedes saben que son los ojitos de seguridad de 10 milímetros aproximadamente. Y hablando de eso, quiero contarte que los materiales, los gramos de cada color los encuentras aquí en la descripción del video. Picas el título del video y ahí se despliega la información completa en gramos de cada color que vas a necesitar para este proyecto. Todos los materiales te los he dejado allí. Nuestro hombre araña, que siempre me preguntan, nuestro hombre araña mide 33 centímetros aproximadamente. Siempre nos queda grandecito. 33 centímetros. Está realizado en hilo macramé de 2 milímetros de gruesor, que es el que siempre utilizo, y la aguja 3.5 milímetros, que también es la que siempre utilizo. Para que te quede ese tamaño, te sugiero buscar materiales que sean acorde a los que te acabo de decir y te quedará el mismo tamaño. Si no, pues variaría un poco, más pequeño o más grande, de acuerdo a los materiales que consigas y tengas. Recuerda que el patrón escrito también lo encuentras aquí en la descripción del video, está el enlace de mi cuenta Ravelry, donde puedes descargarlo a tu correo electrónico y también de paso apoyas mi trabajo. Sin más, empecemos con el tutorial. Es muy sencillo de realizar, muy fácil, no te lo puedes perder. Etiquétame en la fotico si llegas a realizarlo. Espero que lo disfrutes. Suscríbete, activa la campanita de las notificaciones, dale me gusta, comenta, comparte y arranquemos. Bueno, mis chicas y mis chicos, vamos a dar inicio con los brazos de nuestro hombre araña. Primero que todo, tenemos que tener los brazos listos. Comenzamos con el hilo rojo. Vamos a trabajar entre rojo y azul. Dentro del anillo mágico vamos a realizar 5 puntos. De esta forma. Luego cerramos el anillo y en la ronda 2 voy a introducir en el primer punto para cerrar y en la ronda 2 voy a trabajar un aumento. Primero que todo hago un aumento y luego en el siguiente punto realizo un punto solo. Y esto lo voy a repetir hasta que terminemos toda la ronda. Un aumento y un punto. Un aumento y terminamos ahí con un aumento. ¿Listo? Nos quedan en total 8 puntos. Aumento un punto y termino con un aumento. Y cierro. Pasamos a la ronda número 3. Voy a cortar la hebra interna y seguimos. En la ronda número 3 vamos a trabajar los mismos 8 puntos que ya tenemos. Ya no vamos a hacer aumentos. En la ronda 3 y la ronda 4. Vamos a trabajar los mismos 8 puntos por 2 rondas. Siempre te sugiero que cuando ya estés subiendo la pieza y se está empezando
a encoger, la volteemos para que no nos quede el tejido por el revés. De esta forma debemos girarla. Y continuamos tejiendo la ronda 4. Continuaremos con la ronda 5. En la ronda 5 trabajaremos 2 puntos, 1, 2 y luego haremos 2 disminuciones, 1 y 2. Luego trabajaremos 2 puntos y nos quedarán en total en esta ronda 6 puntos. Para la ronda número 6 vamos a realizar 2 puntos, 1, 2 y luego haremos 2 aumentos, justo donde hicimos las 2 disminuciones abajo. 2 aumentos. Y terminaremos la ronda con 2 puntos. 1 y 2. Nos quedarán en total 8 puntos nuevamente en la ronda 6. Para la ronda 7 haremos 3 puntos. 1, 2, 3 y ahora hacemos un aumento. Luego trabajaremos 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Nos quedarán en total 9 puntos en esta ronda. Vamos a trabajar la ronda número 8 trabajando esos mismos 9 puntos. 1, 2 y así hasta tener los 9 puntos. Al finalizar en el último punto no lo cerramos con el rojo, sino que introducimos el hilo azul y cerramos con el azul. Vamos a trabajar la ronda número 9 intercambiando estos colores. Así que vamos a comenzar con azul, pero tendremos el rojo pendiente para utilizarlo más adelante. Vamos a comenzar trabajando 4 puntos de hilo azul. 1, 2, 3 y 4. En el número 4 cambiamos y cerramos el punto 4 con rojo. Y terminamos la ronda, lo que nos falta, que son 5 puntos, con el rojo. Aquí seguiremos teniendo los 9 puntos. Lo mismo vamos a hacer en la ronda número 10. Vamos a hacer 4 puntos de hilo azul y 5 de hilo rojo. Hacemos lo mismo para trabajar la ronda 10. Y vamos a ir rellenando. A partir de ahora, desde la ronda número 11, comenzaremos cada ronda con el hilo azul. Vamos a trabajar en azul iniciando la ronda 11 trabajando 2 puntos. 1, 2 y luego hacemos una disminución. Cambiamos de hilo y ahora con el rojo vamos a trabajar lo que nos queda. Primero hacemos una disminución con el hilo rojo y terminamos realizando 3 puntos. 1, 2 y 3. Terminamos siempre cambiando de hilo para comenzar la siguiente ronda con el azul. La ronda número 12 vamos a trabajar 2 puntos. Vamos a dejar el rojo en espera. Vamos a trabajar 2 puntos. 1, 2. Luego hacemos un aumento. Y en el segundo punto lo vamos a cambiar a cerrar con rojo. Luego con el rojo vamos a trabajar primero un aumento. Vamos a dejar el azul a un lado. Vamos a trabajar con rojo un aumento. Y luego 3 puntos.
1, 2 y 3. Cerramos el último con el azul, recuerda, para iniciar la siguiente ronda con el azul. Vamos a trabajar la ronda número 13. En la ronda 13 vas a iniciar trabajando 4 puntos en azul y luego en rojo vas a hacer un aumento y 4 puntos. Aquí terminaríamos en la ronda 13 con 10 puntos. La ronda número 14 vas a realizar desde la 14 hasta la ronda 19. Vas a realizar esos mismos 10 puntos, pero trabajando 4 puntos en azul y 6 puntos en rojo. Vamos a hacerlo hasta la ronda 19. Tendrás 10 puntos en todas las 6 rondas, desde la 14 hasta la 19. Así te debe ir quedando nuestro brazo. Cuando ya lo rellenamos, trata de rellenarlo de acuerdo a las divisiones que hemos hecho de disminuciones y aumentos. ¿Listo? Que son los que los marcan las pautas de nuestro brazo o los músculos de él. Entonces, trata de rellenar con esa forma. Vamos a trabajar la ronda 20, que ya va a ser la última ronda, trabajando los mismos colores. Vamos a realizar, iniciando con azul, vamos a tejer primero 2 puntos, 1 y 2, y realizamos una disminución. Cambiamos de hilo y ahora con rojo trabajamos una disminución y terminamos la ronda con 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Aquí ya podemos cerrar la ronda, dejamos un hilito cortico porque no vamos a coser, sino que vamos a tejer el brazo junto con el cuerpo. Vamos a tejerlo a la par. Cortamos el hilo azul y así queda nuestro bracito. Tengo que terminar de rellenar muy bien. Y el segundo brazo lo vamos a hacer exactamente igual, pero con una variación. La parte azul es la que nos va a quedar dentro del cuerpo, ¿sí? Va a quedar dentro del cuerpo de esta forma, pegado a nuestro torso o a nuestro tronco del cuerpo, la parte azul de los brazos. Para que el otro brazo nos quede con la parte azul y no nos quede con la parte azul hacia afuera, sino que nos queden los dos brazos con la parte azul hacia adentro, entonces necesitamos que el segundo brazo, desde la ronda número 9, donde empezamos a utilizar el azul, en ese caso utilices el rojo. Hagas un cambio de colores. Aquí donde comenzamos la ronda 9 y que introducimos comenzando con azul, no vas a introducir el azul, sino que vamos a continuar con rojo y terminar con azul. Es lo único que vas a cambiar. Vas a empezar trabajando lo que te dije aquí con azul, lo vas a trabajar en el segundo brazo con rojo. Y como terminamos la ronda con rojo, vas en el segundo brazo a terminar con azul. Eso es lo único que vas a cambiar para que nuestros brazos queden con la parte azul hacia adentro. ¿Listo? Repito, si de pronto se te dificulta. Repetimos. En la ronda 9 introducimos el azul, ¿cierto? Entonces aquí en la ronda 9, en el segundo brazo, vamos a continuar con rojo y hacemos de azul los últimos puntos de cada ronda. Intercambiamos lo que está con azul en el segundo brazo va a estar con rojo y lo que está con rojo en el segundo brazo vamos a trabajarlo con azul, ¿vale? Así realizaremos los dos brazos. El resto, la puntada, los puntos de cada ronda, todo exactamente igual. Cuando tengan los dos bracitos exactos, los dejamos a un lado y vamos a comenzar a trabajar las piernas. Vamos a hacer esta pierna. Vamos a dar inicio con las piernas, comenzando con los zapatos, lo vamos a hacer de hilo rojo.
Vas a comenzar tejiendo 5 cadenas al aire. Desde la segunda cadena tejemos 3 puntos. 1, 2 y 3. En la última cadena que nos queda tejemos 3 puntos en el mismo lugar. Y giramos para trabajar las cadenas por la parte de abajo. Vamos a tejer 2 puntos, 1 y 2. Y en el último vamos a hacer un aumento. Aquí terminaríamos la ronda número 1. Esta ronda número 1 nos quedan 10 puntos. La ronda número 2 la comenzaremos tejiendo primero un aumento. Luego tejeremos 2 puntos, 1, 2 y ahora tejeremos 3 aumentos seguidos. 1, 2 y 3. Seguido vamos a tejer 2 puntos, 1, 2 y terminamos la ronda tejiendo 2 aumentos seguidos, 1 y 2. En esta ronda, que es la ronda número 2, te van a quedar en total 16 puntos. Pasamos a la ronda 3. Comenzamos con un punto, luego un aumento, luego 3 puntos, 1, 2, 3, luego hacemos un aumento, nuevamente 3 puntos, 1, 2, 3, nuevamente un aumento y volvemos a repetir 3 puntos, un aumento y finalizamos la ronda con 2 puntos, 1, 2. En total debes tener 20 puntos en esta ronda. Vamos a comenzar a subir el zapato, ya tenemos esta plantilla. Antes de comenzar el zapato, vamos a realizar una ronda que no la vamos a contar como ronda, sino simplemente vamos a hacerlo. Vamos a realizar puntos deslizados por todo alrededor. Por todo alrededor de nuestra ronda, realizando puntos deslizados. Cuando termines estos puntos deslizados, vamos a realizar la ronda 4, 5 y 6. Pero la ronda 4 la vamos a hacer tomando la hebra trasera de los puntos. Tenemos esas rondas con los mismos 20 puntos. Listo, no vamos a hacer aumentos ni disminuciones. La ronda 4 tomando la hebra trasera, la ronda 5 y 6 tomando todo el punto normal. Al terminar la ronda 6 vamos a realizar la ronda número 7. En la ronda 7 comenzaremos tejiendo 3 puntos, 1, 2, 3 y realizaremos 6 disminuciones. 1, 2 y así vamos tejiendo hasta que completemos las 6 disminuciones. 3, 4, 5 y así hasta terminar 6. Luego de que ya tengas las 6 disminuciones, terminas la ronda tejiendo 5 puntos. En total te deben de quedar 14 puntos en la ronda 7. La ronda 8 comienzas también con 3 puntos, luego haces solo 3 disminuciones seguidas y terminas también con 5 puntos. La ronda 8 te van a quedar 11 puntos en total. Vamos a tejer desde la ronda 9 hasta la ronda 13 los mismos 11 puntos. Así se ve nuestro zapatito, miren, ya avanzado hasta la ronda número 13.
y lo he rellenado tratando de que la parte de abajo nos quede plana. ¿Listo? Acomodando el relleno. Vamos a avanzar en la ronda 14 realizando un punto y un aumento como patrón. Vamos a ir avanzando un punto, un aumento por toda la ronda. Un punto, un aumento y así hasta terminar. Si seguimos esta secuencia vamos a terminar con un punto, un aumento y al finalizar tendremos que hacer un punto solo, un punto. En total te deben de quedar 16 puntos, que son los que vamos a trabajar hasta finalizar completamente la pierna. Vamos a cambiar de hilo aquí en el último punto, no vamos a cortar el rojo y vamos a introducir el hilo azul. A partir de esta ronda número 15 hasta la ronda 26 vamos a trabajar con azul y también los mismos 16 puntos. Pero vamos a trabajar dejando aún el rojo en espera porque vamos a hacer un pequeño bordo en el alrededor como este. Vamos a trabajar la ronda número 15 simplemente tejiendo los 16 puntos. De esta forma. Cuando termines esta ronda con el hilo rojo vamos a realizar, y esto no lo contamos como ronda, pero vamos a realizar puntos deslizados con el rojo por todo alrededor de esta ronda azul. Solamente puntos deslizados. Y ya podríamos cortar la hebra roja y continuar el resto de rondas hasta la número 26 con azul como normalmente lo hacemos. Y vamos a ir rellenando. Así que voy a trabajar esta ronda y la de puntos deslizados con rojo para terminar mi segunda pierna hasta la ronda 26 como tengo la primera. Vas a realizar la segunda tú. Así exactamente igual como te la estoy explicando para que tengamos las dos piernas. La segunda recuerda no cortar la hebra porque cuando realices la segunda vamos a unir a la primera para empezar con el cuerpo. Ya teniendo las dos piernas vamos a ubicar la parte interna. ¿Listo? Marcamos de esta forma teniendo en cuenta el zapato hacia adelante. Y vamos a ubicarnos justo en la parte central interna de la pierna. Allí vamos a hacer las dos cadenas al aire. Vamos a hacer dos cadenitas al aire. Y en la segunda o primera pierna vamos a ubicar también la parte central interna. Y vamos a hacer un punto deslizado uniendo ambas piernas. Ten presente que la unión la debes hacer por el respaldo, por la espalda de las piernas y que los zapaticos nos deben de quedar mirando hacia el frente. Vamos ahora a trabajar la ronda 1 de nuestro cuerpo. Acá comenzaremos a contar nuevamente las rondas. Voy a realizar los 16 puntos de la primera pierna, tejiendo todo alrededor hasta llegar a la parte de las cadenas por delante. Tejo los dos puntos de las cadenas y continúo tejiendo los 16 puntos de la segunda pierna. Luego tejo los dos puntos de las cadenas por detrás. En ese orden de ideas nos van a quedar en total en esta ronda 1 36 puntos, 16 de cada pierna y 4 de las dos cadenas. Y vamos a hacer desde la ronda 1 hasta la ronda 9. Vamos a hacer 9 rondas de esos mismos 36 puntos. Así se va a ver el cuerpo de nuestro hombre araña ya avanzado cuando realices hasta la ronda número 9 del cuerpo. Vamos a rellenar un poco los costados y el cuerpecito para que vaya tomando forma. En la ronda número 10 vas a realizar un patrón de 4 puntos y una disminución. Repitiendo eso, 4 puntos, una disminución, 4 puntos, una disminución, lo repites hasta que termines la ronda y cuando termines la ronda 10 te van a quedar en total 30 puntos.
Vamos a cambiar de hilo y vamos a introducir el hilo rojo. Vamos a realizar solo unas rondas de hilo rojo y volveremos con el azul. Vamos a dejarlo en espera, no vamos a cortar el hilo azul, sino que introducimos en el último punto donde termino con una disminución. Ahí cierro ese punto con el hilo rojo. Y voy a realizar la ronda número 11 y 12 de estos mismos 30 puntos. No voy a hacer disminuciones. Voy a dejar el hilo azul a un lado esperando y voy a trabajar estos mismos 30 puntos por 2 rondas. Pero esta primera se me olvidaba, y esta primera la vamos a realizar tomando solamente la hebra trasera de nuestros puntos, solo la hebra trasera. Y la siguiente ronda, la ronda número 12, si la tomamos de todo el punto. Cuando tengas terminada la ronda 11 y la ronda 12, vamos a comenzar a hacer desde la ronda número 13 los cambios de color. Vamos a ir intercalando con el hilo rojo. Esto que vas a hacer en la ronda 13 lo vas a repetir por las rondas siguientes hasta la ronda número 21. Vamos a iniciar tejiendo primeramente 4 puntos de hilo rojo. En el cuarto punto vamos a cambiar la hebra y vamos a cerrar con el hilo azul. Y vamos a tejer con azul 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en el número 8 volvemos a cambiar la hebra y cerramos con rojo. Recuerda no ajustar mucho para que por dentro la hebra nos vaya quedando suelta y no nos vaya a jalar el tejido. ¿Listo? Esta hebra de cambio de color. Tenemos 8 puntos de hilo azul. Fíjate que te deben de quedar estos 8 puntos en el costado del cuerpo. ¿Listo? Como por decirlo así, en la cadera. Ahora vamos a trabajar 7 puntos con hilo rojo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el número 7 cambiamos al hilo azul. Estos 7 puntos de rojo deben de quedar en la parte del frente de nuestro cuerpo. Y con azul vamos a trabajar 8 puntos que también deben estar ubicados en el otro costado del cuerpo. Y terminaremos con 3 puntos rojos la ronda. En total seguiremos teniendo 30 puntos. Lo mismo vamos a hacer exactamente igual hasta la ronda número 21, pero en las siguientes rondas los puntos azules los vamos a trabajar tomando solo la hebra delantera. Los demás los puedes trabajar, los demás puntos rojos los puedes trabajar como normalmente trabajamos. Vamos a hacer hasta la ronda 21. Así se va a ver nuestro cuerpo hasta la ronda número 21. ¿Listo? Y con estas hebritas se va a ver así en la parte interna con las hebras dejando cuando estamos cambiando de color. No pasa nada. Como en la parte interna lo vamos a rellenar muy bien. En la ronda 22 vamos a comenzar a ubicar los brazos, así que alista los brazos que ya tenemos tejidos que los vamos a ubicar. Vamos a tejer, yo ya corté la hebra azul y vamos a tejer de ahora en adelante con rojo. Voy a tejer al iniciar la ronda 22 9 puntos. Cuando llegues al punto número 9, vamos a ubicarnos en todo el costado. Debes estar ubicada en todo el centro o costado del cuerpo.
Luego de que estemos ahí ubicados, vamos a ubicar nuestro primer brazo. Recuerda que la parte azul debe ser la que va internamente. Así que vamos a buscar en todo el centro de nuestro bracito, ya lo tengo ubicado así, dobladito arriba, para que la parte azul quede en la parte interna. Y en todo el centro de la parte interna vamos a introducir la aguja y comenzaremos a tejer los puntos que tenemos, los 8 puntos que tenemos de nuestro brazo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Lo ubicamos y tejemos los 8 puntos del brazo. ¿Listo? Voy a introducir y comenzaremos a tejer los puntos del brazo de esta manera. Cuando ya hayas tejido los 8 puntos del brazo, retomas nuevamente en la parte del cuerpo. Continúas tejiendo la parte del frente del cuerpo, que son 15 puntos, y luego ubicas el siguiente brazo. Hacemos un punto en todo el centro como hicimos en el anterior y lo ubicamos y terminamos de tejer el cuerpo 6 puntos. En total vamos a tener 46 puntos en esta ronda 22 contando los de cada brazo. Así vamos avanzando y cuando ya colocamos los brazos, ¿listo? Vamos a pasar a la ronda 23 donde vamos a comenzar disminuciones para ir cerrando nuestro pecho y poder iniciar el cuello y la cabeza. Estas siguientes rondas las vamos a hacer solo de rojo. Más adelante ya podremos cambiar al hilo piel para poder comenzar la cabeza. Te voy a dar las indicaciones desde la ronda 23 hasta la ronda 28 para que podamos hacerlas con disminuciones. Es un patrón que vas a repetir en cada ronda. En la ronda 23 vamos a iniciar tejiendo, en este caso tejí 7 puntos, hasta que llegues a la parte de la axila por la parte de atrás. Aquí vamos a hacer una disminución. Sigues tejiendo encima del hombro y en la parte de la axila, pero por el frente, hacemos nuevamente una disminución. Seguimos tejiendo todo el pecho y aquí volvemos a repetir lo mismo. Una disminución en esta axila, continuamos el hombro y otra disminución por la axila de atrás. En esa ronda vamos a hacer 4 disminuciones en cada axila, tanto por delante, 2 por delante y 2 por detrás. Vamos a terminar esta ronda 23 con 42 puntos. La ronda 24 vamos a hacerla con una secuencia, un patrón. Vamos a hacer la secuencia de 5 puntos y una disminución. Esto lo vamos a repetir toda la ronda. Ese es el patrón, 5 puntos y una disminución. Cuando termines te quedan 36 puntos. En la ronda 25 el patrón es 4 puntos y una disminución. Lo repetimos y nos quedan 30 puntos. En la ronda 26 vamos a hacer 3 puntos, una disminución. También lo repetimos durante toda la ronda y nos quedan 24 puntos. En la ronda 27 vamos a repetir 2 puntos, una disminución por toda la ronda y al terminar te quedarán 18 puntos. En la ronda 28 vamos a hacer solo 3 disminuciones. Vamos a terminar la ronda 28 con 15 puntos y solamente tendrás que hacer 3 disminuciones en la ronda. Y así terminamos en la ronda 28 con 15 puntos. Vamos a hacer estas rondas de disminuciones. Cuando llegues a la última ronda, en esta ronda las 3 disminuciones que te indiqué las puedes hacer una en el costado, una en el frente y la otra en el otro lateral. Y así nos queda esta ronda con 15 puntos. Vamos a trabajar la siguiente ronda también con 15 puntos sin hacer disminuciones. Vamos a tejerlos tal como están allí. La última ronda pues de hilo rojo, porque más adelante en la siguiente vamos a cambiar de color y vamos a introducir el hilo color piel. ¿Listo? Vamos a introducir el hilo piel terminando esta ronda. Aquí ya introduje el hilo piel y vamos a trabajar ahora esta ronda
trabajando los mismos 15 puntos, pero tomando la hebra trasera de nuestros puntos. Vamos a esconder estas hebras y vamos a ir tejiendo tomando la hebra trasera. Vamos a trabajar 2 rondas. Esta tomando la hebra trasera y una ronda más de los mismos 15 puntos, pero tomando todo el punto. Nuestro hombre araña va tomando forma, estoy segura que sí. Ya lo rellené un poco en los costados, en los hombros, bien rellenadito. Y vamos a pasar a la ronda 32. Ya hice las 2 rondas de hilo piel. En la ronda 32 vamos a realizar ya los aumentos para comenzar nuestra cabeza. Vamos a hacer aumentos solo en 2 rondas. La ronda 32, donde hacemos aumento en todos los puntos. Bueno, en 3 rondas. La ronda 32 hacemos aumento en todos los puntos. Eso quiere decir que si tenemos 15 puntos acá, en la 32, que es la siguiente ronda, vas a tener 30 puntos. En la ronda 33 vamos a hacer el patrón de un punto y un aumento. Lo repetimos toda la ronda y te quedan 45 puntos. Y la ronda 34 vamos a realizar 8 puntos y un aumento. Ese es el patrón de esa ronda y nos van a quedar 50 puntos. Vamos a hacer esas 3 rondas de aumentos y luego comenzaremos rondas sin aumentos. Así llegamos hasta la ronda número 34. Se va a ver así. Con nuestros 8 puntos y aumento tendremos 50 puntos. Vamos a comenzar desde la ronda 35 en adelante a trabajar estos mismos 50 puntos. Desde la ronda 35 hasta la ronda 46. En total trabajaremos 12 rondas de estos mismos 50 puntos. Y ya les indico dónde ubicamos nuestros ojitos. Cuando tengas terminadas las 12 rondas y has llegado a la ronda 46, ubicamos los ojitos de seguridad. Vamos a ubicarlos entre las rondas 40 y 41. Y dejando 5 puntos aproximadamente en medio de los 2 ojitos. Vamos a rellenar muy bien con firmeza el cuello. Si crees necesario colocar el soporte, puede ser una barra de silicón, un palito de balso, de madera, puede ser alambre que consigas. Hay muchas formas que podemos colocarle al interior para que nos quede más firme su cabeza. O rellenar muy bien. Si colocas un soporte puede ir hasta acá y el diámetro va a ser aproximadamente o el largo hasta los ojitos, ¿vale? Vamos a rellenar la cabeza. Voy a darles las indicaciones para las rondas de disminuciones y poder cerrarla y terminar esta primera parte. A partir de la ronda número 47 comenzaremos a hacer disminuciones, consecuencias o patrones en cada una de las rondas. Vamos a repetir el patrón hasta terminar la ronda y también vamos a hacerlo hasta finalizar cada una de las rondas. Vamos a hacer en la ronda 47 8 puntos y una disminución como patrón. A partir de ahí, en cada una de las rondas vamos a ir haciéndolo ordenadamente, disminuyendo la cantidad de puntos. En la siguiente ronda ya harías 7 puntos y una disminución. En la siguiente 6 puntos una disminución como patrón, en la siguiente 5 puntos una disminución como patrón y así sucesivamente hasta que llegues a la ronda donde ya hagas disminuciones en todos los puntos y puedas cerrar por completo la cabeza. Así nos ha quedado ya la cabecita terminada y bien rellenadita. Te sugiero, mis chicas o mis chicos, que rellenen muy bien nuestra cabecita. ¿Listo? Que nos quede bien redondita. Tratemos de que sea de la mejor manera, introduciendo de a poquito relleno. Para que no nos quede desforme, sino que nos quede bien parejita. Yo he dejado una hebra larga al terminar porque con ella antes, pues después de cerrar con la aguja lanera nuestra abertura, voy a pasar el hilo para hacer la naricita. Más adelante les digo en qué ronda la vamos a realizar, ¿vale? Vamos a dejar hasta acá la parte 1 de nuestro tutorial. Vamos a pasar a la parte 2 para terminar ya nuestro hombre araña. Nos falta el cabello, nos falta su máscara, vamos a hacer todo esto en la parte 2.
El link lo dejo por aquí en la descripción del video. Pica ahí en donde está el título, el nombre del video, picas y ahí te aparece el enlace o el link para que pasemos a la parte 2. Así que nos vemos por allí.